buscamos a Jesús, porque Jesús es la fuente de nuestra fe, porque Jesús es la fuente de nuestra sanación, porque de Jesús emana la fuerza que viene de nuestro Dios. Solo en una comunión personal con Jesús, solo en un trato íntimo con nuestro Señor Jesucristo, es como nosotros podremos entrar en ese contacto con el poder y la fuerza de Dios. Nosotros lo comprendemos a 2000 años de que Jesús estuvo entre nosotros. Y lo comprendemos porque la enseñanza de la Iglesia nos lo ha transmitido desde el momento en que nosotros pedimos ser bautizados. Porque el primer contacto que tiene nuestra existencia con ese poder curativo de Jesús es a través del santo bautismo. En el santo bautismo, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy, Jesús nos toca y Jesús nos sana, especialmente del pecado original. Y como meditábamos también la semana pasada, en esa cultura semítica se creía que la saliva era la solidificación del espíritu de la persona. Y si Jesús coloca saliva en tus ojos, es porque está colocando la presencia de su Espíritu divino. No es casualidad que en ritos primitivos del santo bautismo se utilizara ese gesto de la saliva, porque hoy día nosotros sabemos que cuando recibimos el santo bautismo, recibimos también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y así es como nos ilustra hoy el pasaje del Evangelio según San Marcos a través del ciego de Betsaida. Pero yo veo que más allá del milagro en sí mismo, lo que la palabra de Dios nos quiere compartir en este día, sobre todo a los que ya caminamos con Jesús, sobre todo a los que ya hemos tenido un contacto o varios contactos con Jesús, ahora viene una enseñanza un tanto más avanzada. Ya nos quedó claro que cerca de Jesús abrazamos la fe, que el contacto con Jesús nos da la sanación, porque solo de Jesús viene el poder de Dios. Pero ahora el Evangelio da un paso más adelante para brindarnos una nueva enseñanza. Cuidado. A veces creemos o caemos en ese error que un primer contacto con Jesús o un segundo contacto con Jesús o incluso un tercer contacto con Jesús son suficientes para restaurar totalmente nuestra vida. Por eso hay hermanos que dicen, no, pues si yo ya me bauticé, yo ya estoy bien, yo ya estoy salvado, yo ya no necesito más de qué acercarme a Dios. Y olvidamos que el trabajo de Dios sobre nuestra persona es paulatino. En algunas ocasiones los milagros suceden de un momento a otro y la persona queda totalmente sanada. Pero en el caso de la fe, no podemos decir que un primer contacto con Jesús ya nos hizo tener la fe en perfección y ya no necesitamos más acercarnos a la fuente de la fe. Y lo mismo sucede también con los males del alma, con los males que brotan de nuestro interior, con la vida de pecado, pues. Quienes hemos trabajado, quienes hemos luchado en nuestra vida de pecado,
Sabemos que aunque Dios nos restaure y nos deje plenamente limpios, sea en un buen sacramento de la confesión, en un retiro, en un encuentro especial con Cristo, sabemos que no es suficiente, porque estamos envueltos en el mundo, porque estamos llenos de debilidades, porque tarde que temprano nosotros estamos expuestos a volver a caer. Y el volver a caer nos vuelve a nublar la vista. El volver a dejarnos abrazar por el mundo puede ser que nos vuelva a llenar de ceguera. Entonces, no debemos confiarnos de que porque ya una vez fuimos iluminados, ya vemos súper bien que ya no necesitamos la fuerza que viene de Dios. Le pedían a Jesús que tocara al ciego de Betsaida. Jesús lo tocó, lo sacó del pueblo, lo tomó de la mano y lo sacó del pueblo. ¿Se fijan cómo ahí pudiéramos haber dicho, Jesús ya lo tocó, ya no se necesita más, ya con el solo tocamiento de Jesús fue suficiente? Y Jesús lo que hizo fue sacarlo del pueblo. A mí esto también lo que me dice claramente, insisto sobre todo en los que tenemos un camino de fe siguiendo al Señor, es la necesidad del retiro. Es la necesidad de que haya momentos para apartarnos de nuestra vida ordinaria y dedicarlos enteramente a encontrarnos con Jesús. Una cosa es mi ministerio sacerdotal. Yo podría decir, no, pues imagínense, si no me encuentro con Cristo en la Eucaristía, pues ahí ya estoy teniendo el encuentro con Cristo, yo ya no necesito más. Pero no, yo estoy consciente que además de mis actividades ordinarias, yo necesito momentos especiales para apartarme de ellas y dedicarme solo al Señor. Así también debe de ser con las personas que sirven a Dios. Una cosa es nuestro ministerio y otra cosa es que son muy necesarios esos momentos de intimidad para estar con nuestro Señor. Apartarnos de nuestra vida ordinaria para estar con Él. La Iglesia lo recomienda. Fíjense, la Iglesia después de 2000 años de experiencia, la Iglesia recomienda que hagamos un retiro al menos una vez al año. Yo no estoy hablando de los retiros de evangelización. Eso es otra cosa. Esos son retiros de evangelización que te van ayudando a madurar precisamente esa evangelización que Dios está trabajando en ti. Yo me refiero al verdadero retiro, apartarte totalmente de tus actividades ordinarias para tener frente a ti solo y exclusivamente a Dios nuestro Señor. ¿Y por qué creo yo que son tan importantes esos retiros? Porque, como yo decía, envueltos en las actividades del mundo, es muy fácil que vayamos perdiendo la vista. Es muy fácil que se vaya mermando la agudeza espiritual. Es muy fácil que vayamos disminuyendo el entusiasmo del primer encuentro con nuestro Señor. Y le sucedió a los discípulos. Ustedes, los discípulos que tenían frente de ellos al mismo Jesús en carne y hueso, ¿ustedes creen que no nos puede suceder a nosotros? ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres?
y todavía no acaban de comprender. Y a veces nos sucede a nosotros que teniendo frente de nosotros los prodigios de Dios, nosotros le seguimos pidiendo signos. Que teniendo de frente los prodigios de Dios, nosotros no acabamos de comprender. Esto manifiesta indudablemente una actitud de ceguera. Los discípulos manifiestan una actitud de ceguera en el Evangelio de San Marcos. Por eso inmediatamente después aparece el pasaje del ciego de Betsaida para decirnos San Marcos, la ceguera de los discípulos acerca de la persona de Jesús es posible que le esté sucediendo a los cristianos, que no alcanzan a comprender su presencia en el signo del pan, que no alcanzamos a comprender su realidad manifiesta en el santísimo sacramento del altar. Tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos. No vaya a ser que tengamos el corazón endurecido. Este fragmento, pues, que nos presenta San Marcos, indica el paso de la ceguera a la iluminación. Pero cuidado, no nos creamos iluminados. Así como no nos podemos sentir libres de pecado, no nos podemos creer que ya estamos iluminados. Una actitud de humildad nos va a llevar a reconocer que ni hemos abandonado totalmente el pecado y ni tampoco podemos alcanzar a ver las cosas con claridad, como Dios las ve, como Dios cree que las podamos ver. Por eso, pues es importante estos momentos de retiro. Es importante que invoquemos, yo les decía el domingo, una de las fórmulas certeras que Dios nos da para ir curando nuestra ceguera es invocar al Espíritu Santo. Nosotros invoquemos todos los días, especialmente al levantarnos, la presencia del Espíritu Santo para que a lo largo de nuestros días podamos ver con claridad las cosas que suceden a nuestro alrededor y sean cosas positivas, sean cosas negativas, sean cosas tristes, sean cosas alegres, que siempre tengamos los ojos iluminados por el Espíritu de Dios para ver la realidad como Dios quiere que la veamos. La ceguera, pues es una enfermedad tan fuerte que requiere indudablemente la intervención de Cristo para que Él obre en nosotros, Él obre en nuestros ojos y nos conceda la sanación, para que podamos comprender, para que podamos ver, para que podamos oír. Y nosotros no podemos, es como en la curación del ciego, recibe la saliva curativa, pero ¿quién le da la saliva curativa? ¿Quién se la da? El mismo Jesús. No podemos tampoco caer en el error de dedicarnos a pedir Espíritu Santo y olvidarnos de Jesús, porque es Jesús el que nos da el Espíritu Santo. Y si no hay una comunión con Jesús, y si no hay un trato personal en la oración con Jesús, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Porque en el ambiente querigmático, en el ambiente de los carismáticos, se pide mucho Espíritu Santo, pero se olvidan de Jesús. Si no estuviera Jesús, no se le hubiera colocado la saliva al ciego. Si no está Jesús en el centro de nuestra vida, nosotros no podremos recibir la iluminación del Espíritu Santo. Pues pidámosle al Señor que a través de esta pintoresca narración de que el ciego de Betsaida veía primero con confusión, y así nos pasa en la vida. La gente que apenas va abrazando la fe empieza a ver la realidad
como Dios quiere verla, pero todavía no ven bien, porque así es nuestra vida de fe. Comenzamos a ver con confusión, comenzamos a ver a los hermanos, nos dice en este pasaje, como si fueran árboles que caminan. No los alcanzamos a ver realmente como lo que son, como hijos de Dios. ¿Y a poco no les ha pasado también que luego venimos a la iglesia y en vez de ver al hermano como verdadero hermano, lo ves como un muro más, como una columna que está ahí dentro de la iglesia, a la cual yo no tengo ninguna necesidad de acercármele? No vaya a ser que también nosotros estemos viendo al hermano como si fueran árboles que caminan. Para ver al hermano verdaderamente como lo que es, necesitamos el don de la salud, de nuestra ceguera espiritual, el don de la fe. Que Dios nuestro Señor nos conceda ese encuentro profundo con Cristo, que a menudo nosotros pasamos por alto, pero que en realidad es la fuente y el origen de una verdadera y sólida vida íntima con nuestro Señor, de donde brota toda nuestra actividad cristiana. Que así sea. Que así sea.